Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 21, donde dice: Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. El anatema condenaba a la destrucción total de todos los seres vivos de la ciudad. La espada de los hombres de guerra de Israel fue utilizada para poner fin a la vida de todos los enemigos de Dios. Pero sin duda la lectura simple del texto pudiera herir la sensibilidad de muchos, ya que sobre este y semejantes se ha edificado lo que de alguna manera se ha dado en llamar Guerra Santa, que no es otra cosa en el mundo de los hombres que el exterminio de sus semejantes por contraposiciones religiosas. La historia ha presentado miles de ejemplos sobre estos a lo largo de todo el tiempo, pero sin embargo, en ninguna manera debe de tomarse de ese modo de este texto bíblico, ya que la muerte de todos los habitantes de Jericó fue establecida directamente por Dios, quien es amor, y su misericordia y clemencia estuvieron deteniendo el juicio sobre la maldad de aquellos pueblos durante no unos años, sino durante siglos. La gracia había dado tiempo antes que la acción judicial de Dios sobre quienes, habiéndoles conocido, no le glorificaron, sino que se envanecieron, alejándose cada vez más de él y cayendo en prácticas absolutamente abominables. Algunos piensan que el comportamiento de Dios varía del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, presentándolo casi como otro Dios. Y en relación con este texto, el doctor Lacueva escribe diciendo: todo viviente fue pasado por las armas. Si no hubiesen tenido para ello la garantía divina, sellada con prodigios, esta ejecución masiva no habría tenido justificación ni puede justificarse hoy como cosa semejante, estando seguro de que nadie puede presentar pruebas de que Dios la autoriza. El espíritu del Evangelio es muy diferente, ya que Cristo no vino a destruir vidas, sino a salvarlas, cuando dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas capítulo 9 y versículo 56. Las victorias de Cristo habían de ser de naturaleza muy diferente. Fin de la cita. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La clemencia y la misericordia fueron proclamadas como opresión de su nombre. El libro de Éxodo, capítulo 34 y versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta fue la continua actuación de Dios ante el pecado del mundo. Pero el tiempo de gracia y misericordia tiene también un término, pasando luego a lo que desde el principio había sido establecido por él como resultado y también consecuencia del pecado, es decir, la muerte. Génesis capítulo 2 y versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De igual manera, en el Nuevo Testamento, la admirable gracia de Dios tiene un límite frente a la rebeldía del hombre. Y cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿no ocurrió esto, por ejemplo, con Ananías y Zafira en Hechos de los Apóstoles capítulo 5?
Y otra pregunta, ¿no pasó también con los divisionarios de Corintio? Noten lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La afirmación de Cristo, cuando dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, como dice Lucas capítulo 9, versículo 56. Es por eso que nada tiene que ver con una actuación diferente de Dios hacia los hombres en esta dispensación, ya que aquella fue la respuesta al espíritu vengativo de algunos de sus discípulos que preguntaban al Maestro si quería que descendiera fuego del cielo sobre la ciudad de los samaritanos, cuyos moradores no los habían recibido. Sin embargo, este Dios hombre que ha dado su vida por los hombres en una cruz, será el juez que, sentado sobre el estrado de juicio, envíe castigo sobre los moradores de la tierra, cuando concluya el tiempo de la gracia abierto por Dios para esta dispensación, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Y en esa época será en la que muchos buscarán la muerte, a causa de la intensidad del juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 9 versículo 6 dice, y en aquellos días los moradores buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No debe de olvidarse que las perfecciones de Dios, sus atributos, son iguales en dimensión y presencia. Y lo mismo es de infinito el amor que la justicia. Por tanto, lo mismo que se manifiesta la gracia, se manifiesta también el juicio. La lección de la historia debiera también de servir de reflexión para el tiempo presente, a fin de considerar las consecuencias que el pecado acarrea en la vida de quien lo practica. Continuar con el versículo 22, donde dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Toda la muralla de Jericó se había hundido, salvo un pequeño paño de la misma adosado al cual estaba la casa de Rahab. Esta es una nueva evidencia de la intervención milagrosa de Dios. Note que la promesa de los dos espías había sido hecha en el nombre de Dios y bajo juramento. El Señor, por tanto, estaba comprometido con la promesa que aquellos habían dado a la mujer que lo había escondido, manifestando la prueba de su fe con aquella conducta. Los habitantes de la ciudad habían sido condenados a muerte, como consecuencia de su continua rebeldía en contra de Dios. De toda aquella ciudad, solo una mujer había aceptado el mensaje de la historia sobre los hechos potentosos de Dios y había creído en él. Rahab no podía contarse con los pecadores incrédulos y desafiantes que eran el resto de la población de Jericó. Dios no condena al justo que había alcanzado tal condición por la fe con el impío, ya que su justicia impedía tal acción. Aquella mujer, por tanto, no podía correr la misma suerte que sus compatriotas, ya que Dios garantizaba seguridad para quien había testificado de la fe en él. Note cómo una prostituta encuentra la fidelidad de Dios que la protegía a ella y a los que estaban refugiados en su casa. No solo las personas se librarían de la destrucción, sino también todo lo suyo. La fe de Rahab
pertenecía a Dios, en quien había creído. Por tanto, todo lo que ella tenía era en ese sentido de Dios, y es por eso que estaba libre de la maldición que caería sobre los moradores de Jericó y también de sus pertenencias. Dios no hace distinción de personas, y como todos los hombres son pecadores, solo reconoce la diferencia en materia de fe. Mientras que una prostituta socialmente reprobable había depositado su fe en el único Dios, el resto de la ciudad la había depositado en sus ídolos, que son vanidad y mentira. Las consecuencias de tal condición espiritual no podían por menos que manifestarse, porque solo el justo por la fe vivirá. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. La obra de la gracia no admite dilación, y del mismo modo que el juicio se ejecutó inmediatamente, así también el perdón y la misericordia. Los que se habían comprometido en la seguridad de Rahab, bajo juramento, intervenían para sacarla del entorno de juicio, condenación y muerte que era Jericó. La gracia de Dios se extendió también a sus familiares inmediatos y aún a otros más distantes, ya que Dios es rico en misericordia, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 4. La integración de Rahab en el pueblo de Dios, con todos los derechos, seguía un determinado proceso. Cuando dice el texto que fue sacada de Jericó y conducida a un lugar, es decir, fuera del campamento de Israel. Seguramente que este tiempo de separación tenía que ver con la purificación legalmente establecida para quienes estuvieran contaminados, a fin de mantener posicionalmente limpia la congregación de Dios, de modo que pudiera ser objeto de bendición y pueblo en comunión con el Señor. No importa demasiado la razón que hubo para mantenerlo fuera del campamento, pero la realidad es que el tiempo de separación fue un tiempo corto, ya que la ley establecía 7 días para la purificación, como así señala el libro de Números, capítulo 5, versículo 2, capítulo 19, versículo 11 y capítulo 31, versículo 19. Dios daba la razón para establecer la disciplina temporal de separación o de exclusión del campamento de Israel, cuando dice: fuera del campamento lo echaréis, para que no contaminen el campamento de aquello entre los cuales yo habito. Números, capítulo 5 y versículo 3. La comunión con Dios solo es posible desde la santidad de su pueblo. Los israelitas entonces era el pueblo de Dios. En Levíticos, capítulo 26 y los versículos 11 y 12, dice: y pondré mi mirada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El lugar donde Dios mora tiene que corresponder a la santidad de Dios, ya que nada impuro puede estar en su presencia. El Salmo 24 y los versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La santidad se requiere también para ser bendecido por Dios. Salmo 24, versículo 5 dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Además, corresponde a la condición natural de aquellos que buscan a Dios
y andan a la luz de su rostro. Salmo 24 y versículo 6 dice: Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La Iglesia, en la actual dispensación como pueblo de Dios, tiene que buscar la santidad y también la limpieza de la congregación de Dios, lo que exigirá en ocasiones la práctica disciplinaria que impida la identificación en la congregación de aquellos que necesiten un proceso de purificación a causa de contaminación por el pecado. Esta cuestión se ha tratado anteriormente y habrá de considerarse nuevamente en el siguiente capítulo. Tan solo requiere ahora hacerla notar como aplicación de este versículo. La mejor frase para resumir esta enseñanza puede ser la del Salmo, cuando dice: la santidad conviene a tu casa. Salmo 93, versículo 5. O de otro modo, la santidad es propia de tu casa. O aún, de otra forma, la santidad adorna tu casa, oh Jehová, a través de los años. Por tanto, la limpieza de la congregación no puede ser dejada a un lado o considerada como asunto de poca importancia. Continuará con el versículo 24, donde dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. El texto refuerza la obediencia de Israel en el cumplimiento de lo que Dios había establecido. La ciudad fue incendiada, con todo cuanto tenía en su interior. Por otro lado, las excavaciones arqueológicas demuestran que la destrucción de Jericó fue por el fuego. Pero poca importancia tiene que arqueólogos modernos e historiadores modernos, influenciados por la teoría de las formas, pretendan atribuir el testimonio de una ciudad quemada a una supuesta acción de los egipcios contra sus enemigos, de lo que no existe, por otro lado, evidencia documentaria alguna, ya que la Escritura narra el hecho histórico de la destrucción de Jericó por el fuego, en una acción directa de los ejércitos de Israel. Tan solo se salvaron de ser consumidos por las llamas los objetos valiosos de metal que pasaron al tesoro del tabernáculo. Y voy concluyendo con esto. Hay misericordia para todo aquel que cree en la evidencia que Dios da de sí mismo, ya que aún en medio de la destrucción, Dios recordará a los que le honren y le sean fieles. El rescate de Rahab y su familia ilustra claramente estas verdades. Esta mujer pagana, note que ella se convirtió en creyente del Dios viviente. Ella atendió la advertencia, creyó en las promesas y anunció a su familia. Y note por otro lado que nadie insistió en que se hiciera parte de Israel. La historia indica que ella decidió permanecer con el pueblo de Dios. Amigo y amiga oyente, a esta mujer, haciendo un símil con los días de hoy, ella no tuvo que escuchar muchos mensajes de la Biblia para que creyese. Tampoco esperó saber todo de la Biblia para creer. Ni tampoco nadie le insistió una, otra y otra vez para que ella creyera. Téngase en cuenta que Rahab sabía solamente lo básico, y esto era que el Dios de Israel era el Dios vivo, el Todopoderoso y también misericordioso. Todo lo contrario de los dioses que adoraban sus conciudadanos. El Salmo 115 y los versículos 1 al 8 dice:
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que le hacen y cualquiera que confía en ellos. Amigo y amiga oyente, hemos visto lo que adoraban las personas que vivían en Jericó, que eran ídolos de oro, de plata, de escayola, de madera, pero eran ídolos. Pero sin embargo el pueblo de Dios adoraba al Dios viviente. Y es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, la voluntad de Dios es que todas las almas sean salvas. Esa es su voluntad. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi pregunta es, ¿eres salvo? ¿Eres salva en Cristo Jesús? ¿Está en la verdad de la palabra de Dios? ¿Tienes a Jesús en tu corazón como tu Salvador? Si no es así, pues ahora yo te invito a que tú puedas hacer una oración de fe y repite conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, hasta ahora he sido una persona idólatra, como aquellos de Jericó, pero en este momento te pido perdón por todos mis pecados que he cometido, no solamente de idolatría, sino por todos, y me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.